Constantemente, gracias a Internet, estamos expuestos a un sinfín de información que en más de una ocasión han rozado el borde de la realidad o ficción. Estoy seguro que tú que te encuentras viendo este video has llegado a ver noticias que relatan de manera muy vívida algunos de los crímenes más atroces que han sido cometidos a lo largo de la historia. Podrá ser ese mismo morbo con el que un ser humano cuenta, pero no podemos negar que ese misterio de un caso sin resolver siempre será algo que llame la atención de muchos. El querer saber qué fue lo que llevó a la locura al individuo que cometió dicho acto, el ver la sucesión de eventos que llevaron a ese resultado tan desgarrador. No obstante, no podemos negar que en la mayoría de estos casos, la realidad siempre termina superando la ficción. The 13-year-old's body was found a year later. She'd been shot 3 times in the head. Carmen Chan's killer was dubbed Mr. Cruel by a journalist, and it stuck, but he was never caught. Una noche de 1985 en Melbourne, Australia, una tranquila familia de los suburbios se hallaba descansando pacíficamente en su hogar. En esas instancias, un hombre con solo un pasamontañas de color negro irrumpió en la casa. Bastaron unos pocos minutos para que los dos padres de la familia fueran amordazados y atados a los pies de su cama. Tras ello, el hombre fue directo a la hija de tan solo 14 años de edad. La menor fue secuestrada por el hombre para llevarla hacia un edificio abandonado local. En el lugar, el hombre la retuvo por aproximadamente 5 horas, tiempo suficiente para abusar sexualmente de la menor de edad, abandonándola en el medio de la carretera. La noticia se hizo eco dentro de los alrededores del pueblo, donde las autoridades trabajaron en encontrar al responsable de dicho acto. En el caso, se lograron obtener aquellos objetos usados en el rapto y retención de la familia, véase cuerdas e inclusive pruebas de esperma en la infante. Poco tiempo después, estas evidencias desaparecieron sin rastro alguno. Todo terminó apuntando a que fue consecuencia de una muy mala organización por parte de las autoridades, donde hicieron mal registro de cada objeto encontrado, lo que, posiblemente, terminó creando un efecto en cadena en los siguientes años. Tres años después, otra noticia saldría al aire en Ringwood, Victoria, un suburbio en Australia. En la madrugada del 27 de diciembre de 1988, otra familia había sido atacada por un hombre con un pasamontañas de color negro, el mismo que fue usado 3 años atrás. El hombre entró a la casa y, usando el mismo modus operandi, amordazó y sujetó las muñecas de los padres de 2 hijos, del cual el menor de todos ellos, un niño de 6 años, fue sometido del mismo modo que sus padres, quedando solo la hija de 11 años. La niña fue secuestrada y llevada a otro lugar al cual no se tiene conocimiento para abusar de ella. Pasadas las 18 horas, la hija fue encontrada en el patio de una secundaria local. En esta ocasión se lograron encontrar diversas pistas sobre la identidad de este sujeto, quien al final fue apodado como Mr. Cruel. Fue aquí donde salieron los retratos de este misterioso abusador. Más allá de estos retratos hablados y una que otra pista dejada en este último caso, las autoridades estaban sin señal alguna de descubrir la identidad del pederasta australiano. Es ahí que se tomaron cartas en el asunto, creando un mando especial en búsqueda del hombre, ya que su forma silenciosa y meticulosa de no dejar pistas en su actuar era algo que desconcertaba a las autoridades. Sin embargo, todo pareció ser en vano, pues llegado el 3 de julio de 1990, Mr. Cruel volvió a aparecer. Usando el mismo método antes mencionado, atando a los padres y amordazándolos para llevarse a la infante. En esta ocasión fue una niña de 13 años a quien secuestró durante 50 horas, tiempo en el que la policía y las autoridades investigaron hasta el cansancio en búsqueda de la joven. Finalmente fue hallada en la estación eléctrica del suburbio
Q Victoria. Inmediatamente las autoridades decidieron ponerse en marcha, tratando de recolectar la mayor cantidad de información posible para la búsqueda de este individuo. En esta ocasión, la joven víctima declaró que el lugar donde había sido llevada se encontraba cerca de una zona en donde los aviones eran fáciles de escuchar en la cercanía. Con esta nueva información, más los retratos hablados y conociendo el modus operandi de este criminal, el mando encargado realizó una extensa investigación de más de 30.000 domicilios y aproximadamente 27.000 sospechosos. Sumado a lo antes mencionado, en la investigación de este sujeto también se le atribuyó un caso más, la muerte de una joven de 13 años que fue secuestrada y abusada por, lo que se mencionan en diferentes reportes, un hombre que usaba un pasamontañas. La razón principal de por qué no se trata como una cuarta víctima es debido a que esta sería la única encontrada sin vida. El cuerpo de la joven Carmine Chan fue encontrado con 3 disparos en la cabeza. Adicionalmente, se cree que el método por el que Mr. Cruel era conocido, de entrar a un hogar, amordazar a los padres y luego secuestrar a la niña, no se cumplió en esta ocasión, al menos no del mismo modo que las 3 víctimas anteriores. Después de esto, no se obtuvieron más pistas de Mr. Cruel. Los ataques se detuvieron casi por arte de magia. El criminal, que estuvo activo por ya varios años, abusando exclusivamente de menores, simplemente desapareció. Inclusive se llegó a creer fuertemente que la identidad tras el hombre de pasamontañas se trataba de Robert Keith, un hombre del cual no existen muchos registros en internet, pero se tiene bien sabido que se trató de un famoso violador en aquellos tiempos. Falleció en el 2013. Otro sospechoso mencionado por las autoridades fue Norman Leung Lee. Este fue un ladrón el cual personas cercanas llegaron a alegar a la policía el cómo, sin filtro alguno, llegó a mofarse de violar y asesinar a la ya antes mencionada Carmine Chan. Sin embargo, por falta de pruebas en su contra, no pudieron actuar. Y es donde esta investigación quedó parada por un largo tiempo. Al final, simplemente parecía que Mr. Cruel terminaría saliéndose con la suya, ¿no? Hace ya casi 3 años, una publicación en Reddit terminó haciendo que el caso volviese a tomar relevancia una vez más. Les presento a Corrupted, usuaria la cual aparentemente tendría una posible conexión algo extraña y sorprendente al mismo tiempo con Mr. Cruel. Esto sucedió en el subreddit de Unsolved Murders, lugar en donde se tratan temas acerca de homicidios que nunca lograron obtener resolución alguna. Es aquí que la usuaria antes mencionada realizó una publicación con el siguiente título: Cicatrizada y confundida. ¿Fui criada por Mr. Cruel? Resumiendo todo lo narrado en esta publicación, se menciona cómo la usuaria durante toda su infancia vivió en un ambiente abusivo y violento en su hogar, dominado principalmente por sus padres y hermanastros. Nos enfocaremos en 2 de ellos, comenzando con el padrastro, un hombre abusivo, alcohólico y, a palabras de su propia hija, un pederasta. Alguien con antecedentes de haber abusado a varias personas en su vida. Debo dejar algo claro, en la publicación no se menciona si llegó a haber abuso sexual o no, únicamente estaré mencionando el abuso como algo físico para no terminar haciendo confirmaciones falsas. Y su hermanastro, alguien impulsivo y violento, usando cualquier oportunidad para golpearla. Su madre no tenía mucho que comentar al respecto. Debido al constante abuso que ella estaba recibiendo, simplemente sucumbió a los vicios, ignorando por completo a su hija y sus gritos de ayuda. La usuaria comentó cómo llegó a dicha conclusión. Conoció por primera vez el caso de Mr. Cruel gracias a los noticieros del momento. Ella no era alguien de ver noticias de forma continua, al contrario, era alguien poco interesada por este tipo de temas. Sin embargo, esa noticia la impactó más de lo que esperaba por razones extrañas. Su padre, a pesar de ser igual a su hijastra, alguien a quien las noticias le importaban poco, notó cómo su comportamiento fue algo más estoico y agresivo al callar a su hija para ver esa noticia en concreto. Nunca había visto a su padrastro de una forma tan atenta al televisor. Ella misma habla de un hecho importante dentro de todo esto, un viaje en el cual su padrastro, acompañado de su hermanastro, fueron a Victoria, zona en la cual se documentaron los primeros secuestros de la víctima de Mr. Cruel.
Otro detalle que llamó notablemente su atención era la falta de pistas en la zona del crimen. Los oficiales en sus documentos y entrevistas llegaron a hablar respecto a cuán meticuloso parecía ser el asesino, manteniendo un margen de error muy pequeño, por no decir casi nulo. Esto, a palabras de la persona tras la publicación, le pareció bastante extraño, ya que tanto su hermanastro como su padrastro tenían comportamiento obsesivo-compulsivo, cuestión que hacía que cualquier mínimo detalle fuese crucial aún sea en la cotidianidad, y del cual en más de una ocasión produjo bastantes problemas en la familia. Uno de los detalles más escabrosos fue el antes mencionado de cómo una de sus víctimas llegó a comentar cómo llegaba a escuchar varios aviones pasar cerca de donde estuvo retenido. Esto lo apoya la chica, afirmando que vivía en una zona de los suburbios de Melbourne que se encontraba muy cerca de un aeropuerto internacional, razón por la cual era fácil percibir el ruido del avión sobrevolando mientras la serie de secuestros ocurrían. Para finalizar, uno de los datos más importantes y de los cuales puede hacer que su declaración cuente con un peso mucho más significativo contra Mr. Cruel, en una de las casas de las víctimas de los ataques de este hombre se encontró una supuesta pista en la escena del crimen, un cabello rojizo que no parecía pertenecer a ninguno de los miembros de la familia. Pues la OP menciona que no se trataba de ningún mechón de cabello, sino de una barba. Explicó que ninguno de los dos contaba con cabello rojizo, más bien eran de cabello castaño ambos. Aún así, ella confirma que el pelo facial que le crecía a ambos sí tenía este tono de color. Aparte de que en el segundo caso de secuestro, la ilustración gráfica del pederasta podría pertenecer a su hermanastro. No obstante, eso pareciera significar cómo ambos estuvieron congeniando los momentos para deliberar sus gustos perversos con cualquier chica que vieran, planeando milimétricamente cómo y en qué momento actuar. Esto, con el viaje a Victoria, cuya zona fue el hogar de las dos primeras víctimas de Mr. Cruel, podría indicar que los antecedentes de violación y pederastía de ambos finalmente alcanzaron un límite, creando a esa supuesta imagen que ahora se llama Mr. Cruel. Como es de esperar, la OP termina comentando que a lo largo de su vida ha contado con una gran carga psicológica al imaginar la posibilidad de haber sido criada por dos criminales tan violentos, quienes a su vez le crearon un temor por intentar hablar. Comenta que incluso a día de hoy sigue con el temor de hablar libremente de todo lo sucedido a lo largo de su vida, viviendo en el mismo hogar que estos dos. Por supuesto, todo esto es solo una afirmación realizada en una publicación de Reddit. Aún existe la posibilidad de que todo lo escrito en esta publicación sea completamente falso, como una especie de broma de muy mal gusto. No obstante, el imaginar la posibilidad de que todo esto sí sea real, no solo nos hace sentir mal por la OP, sino que también podría darnos un paso más cerca para poder descubrir quién o quiénes eran las personas detrás del tan conocido Mr. Cruel. Esto ha sido Gonsma y nos vemos en el próximo video.